amigos. Bueno, yo quiero, ya para esta parte de cierre, plantear el problema general concreto que tenemos en Venezuela en los próximos días, porque hay la posibilidad, se ha venido discutiendo, incluso hay una operación internacional para eso, para que Nicolás Maduro suspenda la convocatoria a la constituyente. En ese escenario, ¿qué hace la oposición? Se conforma con que se liberen todos los presos políticos, con que se respete las competencias de la Asamblea y acepta un cronograma electoral que inevitablemente, me imagino yo, va a ser la solicitud de Maduro, le permita a él terminar su periodo constitucional en enero del 2019, con lo cual tendríamos elecciones en el 2018. Yo creo que ese es un dilema que la oposición va a enfrentar. Por lo contrario, si ellos siguen con el tema de la constituyente y hacen lo que me mueve ver va a ser la ficción de una elección el próximo 30 de julio, bueno, el dilema de la oposición no existe porque simplemente vamos a tener que seguir haciendo más o menos lo que estamos haciendo hasta ahora desde este lado de la talanquera. ¿Cómo tú ves eso, Eric? Yo quiero, para responderte bien, te quiero decir una cosa. El pasado y el futuro son abstracciones. Lo que existe siempre es un presente continuo, dinámico, y en ese presente continuo estamos metidos nosotros. El otro día yo escuchaba, hace como 2 meses, empezando las protestas, Gustavo Cisneros en una entrevista dijo que Venezuela necesitaba 25 años para recuperarse. Falso. Venezuela necesita 25 años para recuperarse si yo quiero recomponer los oligopolios que llevaron justamente al chavismo y explotar, digamos, sin competencia, sin libre mercado, tener un coto cerrado para explotar e hiperexplotar riquezas y mercados internos, como el arco minero, como el petróleo, etcétera, etcétera. Yo creo que para solucionar nuestro problema tenemos que abrirnos a 2 cosas. Uno, que no vamos a salir del chavismo si no salimos también de las mafias que parasitan al chavismo y están alrededor del chavismo. Porque la transición que yo estoy viendo que se está formando y que me angustia mucho, y por eso que yo siempre le pido a la gente decente de la MUD que rompa con eso, es que denuncien esos pactos de mafia, porque una transición mafiosa no sirve. Sería Maduro para mantener una especie de mega estado corporativo y mafioso, que unos llaman chavismo eficiente, sí, con todo el descaro del mundo, es terrible y es lo peor que le puede pasar a Venezuela. O sea, mantener el mismo modelo para la próxima etapa. Mantener el mismo modelo con gerentes mejores. No solo el mismo modelo, sino que creo que Eric ha apuntado a un aspecto que casi no nos gusta discutir, que es que no es solo el mismo modelo eficiente, como diría Pedro Pablo, sino que además también casi que los mismos actores. Porque esos actores no han cambiado en este tiempo. Bueno, han mutado algo, ha surgido una generación de políticos, ha surgido porque una Maracolina, Leopoldo, Enrique no existían. No estoy hablando en términos políticos. Estoy hablando en términos de la estructura que hay en términos económicos y en términos, digamos, pseudoempresarial o empresarial. La estructura que el público general no ve. Exacto, lo que no se ve, que es lo que a veces puede explicar que haya decisiones y que la gente diga, pero ¿qué pasó acá? Pero es porque hay una opacidad tal y hay unos elementos que se mueven que realmente no todos lo sabemos. O sea, hay cosas que yo no puedo saber, aunque sé otras cosas, y hay cosas que aquí seguramente ustedes manejarán que nosotros, otras personas, no manejamos. Entonces, tener ese rompecabezas completo de por qué está pasando esto, qué es lo que está sucediendo, tener la visión geopolítica, tener la visión internacional, tener la visión económica, para después llegar a la visión más o menos política, o sea, cuesta mucho armar ese rompecabezas. Y cuesta más en un país donde no hay medios libres. Porque si esta discusión la estuviéramos llevando a cabo en televisión nacional, en medios libres, la gente pudiera participar, muchísimo más gente pudiera participar. Pero ese podría ser el gran cambio, un cambio político que permita que se restablezca el funcionamiento de una democracia normal, imperfecta, permitiría que se discuta lo que está planteando Eric y que hoy en día bajo este régimen no se puede hacer, ¿o no es así, Triple P? Sí. A ver. No, claro, coincido, obviamente, si tú mantienes este sistema, ¿qué vas a esperar que tenga resultados? Bueno, el mismo desastre que estamos viviendo, eso está claro. Un elemento que yo destacaría, y creo que no lo hemos conversado, el tema del chavismo que ha roto con Maduro. Bueno, a ver, lo hacen por el chavismo democrático de Rodríguez Torres, Pilar Alcalá Cordones y demás personas de esa característica. Aquí el tema es que murió Chávez y al morir Chávez se quedó el boquete allí gigantesco, se dan cuenta, algunos comienzan a irse por esa vía. Ahora sí, la propuesta es mantengamos todo como está. Pero bueno, tenemos el país que tenemos, tú no consigues comida, no consigues medicina, la gente se muere en los hospitales y esto es un desastre de país. Si mantienes, y es una preocupación para mí también de cara al futuro, qué hacer con la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada que el tema no es que en
la mayoría de los países de América Latina el ministro de la Defensa es un civil. En Venezuela no es que sea militar, es que el ministro de Alimentación es militar, el de Obras Públicas, el que hace las viviendas, el tipo que está metido en las importaciones, el tipo que está metido en otro negocio. O sea, toda esa gente es militar. ¿Qué hacer con la Fuerza Armada en el futuro? Es un tema que tampoco se ha debatido y es complicado hacerlo porque además tú, y eso también es otro drama, desde el mundo civil estás siempre pidiéndole por favor a la Fuerza Armada que se une a esta lucha, que no obedezca las órdenes, que no respetan la Constitución, etcétera, etcétera. Y es un drama porque su interés va en contra de eso. Terminas dependiendo de una gente que ha gobernado durante 18 años, porque el guiso de Cadivi, hay un militar en ese momento al frente de Cadivi, y etcétera, etcétera. En todos, cuando tú revises, siempre hay un militar metido. Y bueno, hoy en día tienen más presencia, ahora que el presidente es un civil, tienen más presencia en el gabinete ejecutivo. Entonces, claro, también es un drama para el futuro de Venezuela. ¿Qué hacer con la Fuerza Armada? Una Fuerza Armada de la que depende, pero que, bueno, sin duda alguna es, si no la principal responsable, es una de las grandes responsables de la desgracia que vive este país. Brevemente, Luis, antes de ir a nuestras conclusiones. Me van a perdonar el pragmatismo. Todo eso que ha sido mencionado forma parte de un debate nacional imprescindible, pero obligatoriamente algunos tenemos que enfocarnos en cosas más inmediatas. ¿Cómo logramos que todo este debate sea posible para restituir la posibilidad de que sea público, notorio, comunicacional y de altísima participación ciudadana sacando a Maduro? Entonces, si tenemos tareas pendientes para ir avanzando en ello, la unidad nacional que nosotros proponemos, por lo menos yo hablando como caucerrista, es nuestro lema de toda la vida, que el pueblo decida, es decir, que no haya cogollo, que no haya trastienda que pueda torcer lo que es una inmensa voluntad del pueblo venezolano, de sus gremios, de su ciudadanía. Y esa es la que está activada en este momento y que hay que acompañar y hay que llevar a bien. ¿Que hay trasfondos? Por supuesto, en todos los países, además, lo único que hay métodos más canalizados y más civilizados de llevar esos debates. Nosotros en este momento estamos ante el drama de que hay muchos ciudadanos que dicen que estamos en una dictadura, que lo saben, pero que no se han cambiado el chip para el método de lucha apropiado para enfrentar una dictadura. Cuando esa unidad, que no es solamente la mesa, sino todos los sectores que estamos activados en sacar a este régimen, en acabar con esta pesadilla, logremos seguir avanzando como lo estamos haciendo, seguiremos teniendo acorralado al régimen, al punto que cuando llegue el momento de negociar, lo que se va a negociar es la salida de Maduro. Luis, vamos a las conclusiones. Le hago este planteamiento para cerrar. Volvemos a la regla del minuto para que cada uno haga su cierre, pero hay dos temas que han quedado acá, ustedes han planteado. Uno, el tema de la unidad. O sea, ¿cómo se enfrenta un proyecto autoritario, tiránico, despótico, como el que los venezolanos tienen al frente, y si no hay un mínimo de coordinación entre todos los factores que lo adversan? Y luego, ¿cómo tú facilitas una salida de esta situación mediante un acuerdo, una transición política, una negociación con algún sector que dentro del propio régimen esté interesado en destrabar esto? Y cuando menciono esto, inevitablemente estoy pensando en la figura de Luis Ortega Díaz. ¿Cómo tú ves eso, Eric? Tienes tu minuto. Yo lo veo desde la insurrección. Lo que yo creo que está haciendo Luis Ortega Díaz y muchas otras gente del chavismo, que es detectable, que además creo que ella responde a militares retirados, etcétera, también, y a internos posiblemente, es una lucha insurreccional y subversiva también. En parte subversiva y en parte insurreccional. Creo que es la lucha que tuvo que haber tomado desde el 5 de enero de 2016 la oposición. Lamento que sea ella la que la esté llevando, la esté liderando. Pues eso es todo mi lamento. Gracias, Eric. Pedro Pablo. Sí, no tienes otra opción porque lo que decía, ya no hubo salida pacífica, fue imposible, de insistir con eso ya no tiene ningún tipo de lógica. Puedes buscar, por supuesto, que sea menos violenta, el objetivo ya, pero no que no sea violenta, ya lo es, con 100 muertos. Y esa ruptura, buscar la ruptura dentro del chavismo. La figura de Luis Ortega Díaz, obviamente, hasta ahora es toda especulación. ¿Qué habrá detrás de ella? ¿Quién más puede expresarse? ¿No? Hasta este momento, bueno, solamente ha salido ella, pero ¿qué representa? Es la punta del iceberg, es la vocera de un sector descontento dentro del chavismo que va a facilitar un quiebre del gobierno. Bueno, es algo que está por verse porque aún no se ha manifestado, pero obviamente ese es un tema que también te exige replantearte desde la unidad cómo enfrentar al gobierno. Repito, no hay salidas pacíficas, no hay salidas legales, en Venezuela no hay ley, no hay institución, no hay norma, razón por la cual creer que te ibas a sentar y esperar a 2018, bueno, absolutamente descartado, tienes que ir por otras vías, ejercer presión si crees que aquí hay un cambio. Si no, que es la posibilidad que también representa la constituyente, esto se extiende hasta el infinito con lo que eso significará para el futuro de Venezuela. Luz Meli. Yo creo que hay algo maravilloso que está ocurriendo, que es que muchas plataformas de personas que no son, digamos,
vinculadas a organizaciones partidistas están manifestando puntos de vista que pueden ser tomados en cuenta. Uno de esos es la necesidad de que haya un entendimiento, porque la otra opción, yo no creo que si se ejecuta la constituyente haya opción de que la oposición siga haciendo lo que ha hecho, porque ya veríamos que lo que se plantea ahí es un gobierno muchísimo más autoritario y controlador de todas las libertades. No a su favor. O sea, Claro. no creo que haya esa posibilidad. En este interín, bueno, surge la posibilidad de entendimiento. Maduro ha dicho que llama formalmente el diálogo. Hay grupos que están diciendo, bueno, pero si este diálogo se diese, tiene que darse con ciertas condiciones. Y todavía, porque eso también hay que decirlo, el Vaticano y los mediadores anteriores se siguen moviendo en la búsqueda de alguna forma de entendimiento, porque eso tiene toda la razón Pedro Pablo. O sea, ya lo que tenemos que buscar es la forma menos violenta de salir de esta situación o de resolver esta situación, porque ya la violencia está instalada. La violencia lo que puede es seguir escalando si no se busca una salida más o menos pacífica a lo que ocurre. Luis Trincao, su cierre. Maduro cayó en desgracia. Maduro está frito, está contra la pared y lo único que tenemos que hacer es seguir empujando con el movimiento ciudadano. Maduro quiso impedir la sesión de la Asamblea Nacional el otro día y no pudo. Maduro quiso meter de contrabando a una señora ahí que la nombraron no sé qué y no pudo, tuvo que entrar por la puerta trasera de un vehículo en la maleta y no pudo. Maduro quiso evitar nuestra convocatoria popular para el domingo y no va a poder. Y va a tratar de imponer la constituyente suya y no la va a poder imponer porque no tiene la fuerza para imponerla. Este pueblo ya decidió salir de él. Nadie se confunda. ¿Cómo va a suceder? Exactamente yo no les puedo dar un croquis exacto porque eso no existe. Pero la voluntad del pueblo venezolano ha sido entendida y cuando ustedes ven la foto del otro día convocando a lo del domingo, ahí estaban los que querían, los que la pedían, los que no les gustaba tanto y los que les gustaba menos. Estaban toditos, porque eso lo impone, es la ciudadanía. Gracias, Luis. Bueno, amigos, como ven, este es un espacio para que se discutan las cosas y se respondan las preguntas que normalmente no se plantean, donde podamos discutir, analizar abiertamente la realidad política de nuestro país aquí en Área Reservada. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición.